Muy buenas noches desde la capital del sol en Miami, Florida. Es para mí un honor en nombre del equipo Jesús es la Victoria extender a cada uno de los presentes una muy cordial bienvenida. Para usted que nos está mirando enfrente de su computador o su televisor o en la radio o en su teléfono celular, muchas gracias por el privilegio de entrar a vuestros hogares. En esta noche Jesús le ofrece un nuevo comienzo. Le invitamos a que pueda hacer extensiva esta invitación a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Usted está recibiendo consejos y orientaciones totalmente gratuitas que pueden mejorar la calidad de su vida emocional, física y espiritual con expertos evangelistas en el área de las ciencias sociales, la psicología y la vida espiritual que le permitirán tener un nuevo comienzo con la ayuda de Dios. Usted nos puede ver a través de la página electrónica www.jesuseslavictoria.com. Una vez más, muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros esta noche. En este momento Dios será alabado y nosotros seremos inspirados con una selección musical titulada Hay poder en el nombre de Dios. Cualquiera sea la situación por la que usted esté atravesando, recuerde, el mismo Dios que abrió el mar rojo puede abrir el mar de las dificultades de su vida para darle un nuevo comienzo. La señora Idalmis Mijan con la interpretación Hay poder en el nombre de Dios. Todos confían en Él y en el nombre del Señor.
Ha llegado el momento en el cual podemos conectarnos con la línea directa del cielo mediante la oración. Cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos diferentes historias de jóvenes que se mantuvieron firmes y fieles a sus principios. Ejemplo de esto tenemos a Daniel y los 3 jóvenes hebreos que se mantuvieron firmes y supieron decir que no se postrarían delante de la estatua. También tenemos a José, que dijo un no rotundo y huyó de la tentación y salió airoso. ¿Y qué podemos decir de la reina Esther? Con fortaleza y valentía le dijo al pueblo que oraran y ayunaran para que así pudieran salir victoriosos al final. Hoy también se necesitan jóvenes que así como ellos estuvieron firmes a sus principios, también nos podamos mantener firmes. Que no tengamos miedo a decirle que no al secularismo, que tengamos a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas, que lo tengamos como nuestro mejor amigo. Es por eso que la juventud también necesita un nuevo comienzo. Me acompañan la joven Talía Cedeño y Wendy López, encargadas de interceder ante el Padre por un nuevo comienzo en la juventud. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias en esta noche por bendecirnos, por estar siempre con nosotros. Te queremos pedir una especial oración por los jóvenes en esta noche. Dios, necesitamos tu ayuda. Hay tantas tentaciones hoy en este mundo y necesitamos tu ayuda para vencerlas. Quiero que bendigas a los jóvenes que hay en esta iglesia y que hay en toda la iglesia alrededor del mundo. Hay muchos jóvenes todavía que no han oído de tu palabra, que no están aquí en tu casa. Necesitamos que tú ayudes que ellos entren para que nosotros podamos ayudarlos para que aprendan de ti. Bendícenos y cuídanos. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos jóvenes, tú siempre estás a nuestro amparo y en nuestra fortaleza, Padre Santo. Bendícenos y cada día darnos fuerzas para poder vencer al enemigo, que tú sabes que anda como león rugiente, Padre, buscando siempre a quien devorar, Señor. En esta noche te quiero pedir de forma muy especial, Señor, que nos des a nosotros los jóvenes un nuevo comienzo, Padre. Pero en forma muy especial, Señor, quiero pedirte que empieces conmigo, Señor. Tú sabes la situación que estoy, Padre Santo, pero quiero pedirte que me ayudes y me guíes donde quiera que esté, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que nosotros los jóvenes no estamos solos. Estamos seguros de que tu Santo Espíritu está con nosotros donde quiera que nosotros nos encontremos. Es por eso que necesitamos un nuevo comienzo para seguir siendo dirigidos por ti, para que tú nos puedas continuar ayudando y nosotros podamos también contestar de una manera positiva al llamamiento. Úngenos con tu Espíritu, Señor, para poderle decirle al mundo que vienes y que vienes pronto. Y que donde quiera que se encuentre un joven pueda ver en nosotros algo diferente y así puedan saber de que somos hijos tuyos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios en esta ocasión con una bella interpretación por Idadmi Smith-Han, que lleva como título Alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cubre la humana
ya venga la prueba o me tiente Satán. No amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación. Alcancé salvación. Alcancé Este es el espacio que usamos para compartir pinceladas de un nuevo comienzo. La palabra antibiótico es una palabra compuesta que proviene del griego afti, que significa anti o en contra, y bióticos o bióticos, que significa dado a la vida o vida. Es una sustancia química producida por un ser vivo o derivada sintética de ella que mata e impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Los antibióticos se usan en medicina humana, animal u horticultura para tratar infecciones provocadas por gérmenes. En el siglo XIX, el prestigioso francés Louis Pasteur, que muchos de ustedes conocen, descubrió que algunas bacterias saprófitas podían destruir la bacteria del anthrax. No tenemos tiempo para repasar la historia de cómo surgieron los antibióticos. Sin embargo, podemos decir que la historia de los antibióticos como tal comenzó en el año 28, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina. Fleming estaba realizando experimentos en su laboratorio y un día, tras inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, observó las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo Bacillinum notatum eran transparentes debido a que se había producido una muerte bacteriana. Concretamente, el género Penicillium produce una sustancia natural con efectos antibacterianos a la que se le denominó penicilina. El descubrimiento de la penicilina marcó un antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Interesante, ¿cierto? Podemos concluir, por lo tanto, que los antibióticos trajeron esperanza a la humanidad para ayudar a curar las enfermedades infecciosas. Sin embargo, queridos, no hay antibiótico que puede curar heridas emocionales. No hay antibióticos que pueden curar la voluntad muerta de un alcohólico, de un drogadicto, de un violador, de un asesino. El cielo tiene la solución con la producción del único antídoto que puede curar todo eso. La sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario tiene poder
para sanar sus heridas emocionales. Desde cualquier punto de la tierra donde usted se encuentre, Jesús es la luz al final de su túnel oscuro. Jesús es la puerta, la vía de escape cuando no tiene a dónde ir. Jesús es la esperanza cuando no sabe qué más hacer. Dele una oportunidad a Jesús esta noche. Él le ofrece un nuevo comienzo con esperanza. Ese es el tema que trataremos esta noche con nuestros evangelistas directamente desde la Argentina, el pastor Daniel Ponce, y desde Miami, Florida, el pastor Arnaldo Cruz, con el tema Un nuevo comienzo con esperanza. Que Dios añada su bendición. Un saludo a los presentes aquí en Miami, en vivo y en directo, y un saludo a la gente que nos escucha a través del mundo por medio del internet, y un saludo al pastor Arnaldo Cruz. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga a usted también grandemente. Gracias. Abrimos la Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 7, dice la palabra del Señor: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, abrimos tu palabra al que es, al que era y al que es todopoderoso. Pidiendo tu bendición esta noche para cada corazón a través de la radio, para cada corazón a través del internet, para cada corazón que está frente al televisor o en su teléfono celular, y para cada corazón que ha dejado su hogar, su cansancio, para venir a este lugar a encontrar esperanza en Jesucristo. Amén. Que tu Espíritu Santo pueda hablarle a cada alma necesitada esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, cuando estuvimos analizando, ayer hablábamos de que el Señor escogió a Juan cuando Juan estaba en su momento más difícil, estaba Juan en su soledad. Allí cuando Juan estaba tirado en Patmos, dice que el ángel de Jehová y el Dios del cielo le habló. Como le habla todavía a cada corazón que está en necesidad, como le habla todavía a cada corazón que anda buscando de Dios. Y dice el texto bíblico que cuando Juan se sentía despreciado por el mundo, allí le habló el Señor y le dijo: yo soy el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y al que nos hace reyes y sacerdotes para Dios. Y el Señor le dice allí en el verso 7 una porción bíblica que muchos de nosotros tenemos, y le dice: yo vengo en las nubes, y ¿qué más dice? Y todo ojo le verá. Lo que Juan necesitaba era volver a ver a su maestro. Juan necesitaba volver a sentir esas palabras de ánimo. Estaba solo, estaba desamparado. Aun cuando uno siente que la gente le da la espalda, también siente como si Dios le diera la espalda a uno. Y dice que Juan estaba allí y el Dios Todopoderoso le dijo: mira, Juan, yo regreso otra vez y todo ojo me verá. Eso significa, querido amigo, que no importa si usted ha perdido la esperanza, porque hace muchos años conoce el Evangelio, porque hace muchos años alguien le llevó esas palabras de ánimo, esas palabras de regocijo, de que el Rey de Reyes vendrá, la trompeta sonará y el Señor descenderá, y los muertos aún en Cristo se levantarán primero. Sin embargo, esa esperanza todavía es una realidad para nosotros hoy. Usted mantiene, pastor, ¿hace cuántos años usted es adventista del séptimo día, pastor? Bueno, es una pregunta linda, pero fea de contestar, porque nací en la iglesia y eso me obliga a decirle la edad que tengo. Pero le voy a decir la edad que tengo, no la que aparento. ¿Qué le parece? 54 años. ¿Mantiene usted todavía esa esperanza del pronto regreso del Señor? Esa es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que nos da alegría, eso es lo que nos confirma cada día en la fe. En estos días pasados hablaba con un hombre que perdió su familia, perdió su esposa, y él con lágrimas en los ojos me decía de lo profundo de su corazón: pastor, lo único que me mantiene con alegría en el corazón es saber que Jesucristo regresará. Amén. Que cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo serán resucitados y entonces podré encontrarme con mi esposa.
Es interesante que no solamente aquellas personas que nacieron en la iglesia, como el pastor Daniel Ponce y como su servidor, que desde que abrimos los ojos ya éramos adventistas del séptimo día, sino también para aquellos que conocieron el evangelio después, ya quizás en su adolescencia, quizás en su infancia o quizás en su adultez. Lo importante de esto no es cuando usted lo conoció, sino que cuando lo conozca, esa esperanza viva en nosotros para siempre. Alabado sea el Señor. En el libro de San Lucas, en el capítulo 24, si usted busca la Biblia, va a encontrar posiblemente una caminata de desesperanza que termina con esperanza. Apúntelo así si quieren. Es una caminata que comienza con gente que no tiene esperanza o que ha perdido la esperanza y que termina esa caminata con una gran esperanza en el corazón. Quizás es lo que le está pasando a usted, querido, que está mirando el programa esta noche en su casa, o alguien que está en medio de nosotros, alguien que de alguna manera alguna vez conoció el mensaje del Evangelio, conoció al Señor Jesucristo, lo recibió por medio de sus padres, sus abuelos, etcétera, pero cuando el tiempo ha pasado, ha ido perdiendo esa esperanza. Hay dos discípulos allí, Pastor Arnaldo, que van a recibir una visita especial de Dios en un día muy especial. Dice el capítulo 24 de San Lucas y el verso 13, dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén o 12 kilómetros. Dice allí la Biblia que iban dos discípulos el mismo día. Interesante, pastor, ¿qué día era ese? ¿Qué día importante era? Era el día domingo, el día de la resurrección del Señor. ¿Qué hubieses estado haciendo el día de la resurrección de Jesús? Si hubieses estado con Jesús 3 años y medio, escuchándolo a Cristo, diciéndoles que era necesario que el Cristo fuese, ¿qué cosa? Entregado en manos de hombres pecadores, que fuera crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Y ese era el tercer día, Pastor Arnaldo. Si hubiese sido uno de los discípulos, ¿dónde hubieses estado ese día, el tercer día? Frente a la tumba. Porque allí estaba, ¿qué cosa? El Señor. Y allí estaba la esperanza. Allí estaba la esperanza. Y sin embargo, ustedes ven a los discípulos que ¿qué están haciendo? Han perdido la esperanza y se van. Y se van. A 12 kilómetros de ahí. A 12 kilómetros de allí. ¿Qué había ocurrido ese día, pastor? Jesús resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Dios, ¿no? Por eso estamos aquí sentados. Por eso estamos escuchando palabra del Señor. Arnaldo, ¿qué es lo primero que hace Jesús el día de la resurrección? Dice la Biblia que lo primero que hace es ir en busca de los que están sin esperanza. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Mire, Jesús, en lugar de haberse ido a buscar gente que eran los que estaban esperando, que eran los que estaban... Hay dos de ellos que son los que están más lejos de todos, los que han perdido más la esperanza, que han dejado a los discípulos y se van de regreso a la casa llorando y acongojados. Ahí los busca el Señor Jesucristo. Ahí los llama y ahí se encuentra con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. No, y dice el versículo 14, está diciendo que ellos iban hablando entre sí de todas estas cosas. Y siempre me pregunté de qué cosas ellos estaban hablando. Y la señora White dice que de lo único que hablaban eran de cosas negativas. ¿Conoce usted a alguien que por mejor que se hagan las cosas siempre le encuentra algún defecto a las cosas? ¿Conoce usted a alguien que por más que usted se meta en el fogón allí para arreglarse el pelo, siempre ellos le encuentran un detalle, un pelo que le quedó parado o algo? Hay gente que se especializa en solamente ver lo negativo. Y estos dos muchachos, es más, una de las características de las personas que viven sin esperanza es que de lo único que hablan entre ellos es de lo malo. Mire qué interesante. Ya los matrimonios, cuando han perdido la esperanza como matrimonio, cuando se sientan a conversar, ¿de qué hablan? Solamente de lo negativo. Cuando se sientan a conversar como matrimonio, solamente ven lo negativo en los hijos, solamente ven lo negativo en la esposa, solamente ven lo negativo en el esposo. Esa es una de las características de una persona que ya vive sin ¿qué?
sin esperanza. Y dice que ellos hablaban entre sí. Y de lo que hablaban, dice la señora White, en el deseado de todas las gentes, era de que el Señor lo habían matado, que el Señor se había dejado agarrar, que Pedro lo había traicionado, que Judas lo había vendido, que lo habían clavado en la cruz, que el Señor no hizo ningún reproche contra ellos, que le martillaron las manos, que le martillaron los pies. Y hay gente hoy en día que lo único que recuerda de Jesús es solamente los martillazos que le dieron. Que lo único que recuerda de Jesús es que le traspasaron con una lanza. Que lo único que recuerda de Jesús es que murió en la cruz del Calvario. Y no solamente lo recuerdan, andan con él colgando en el pecho, con un crucifijo, como que el Señor está muerto. Permítame decirle que en vez de andar con algo que el Señor está muerto, ¿por qué no tiene una tumba vacía? Porque nuestro Dios también vive. Amén. Para siempre, pastor. Amén. Y muchas de las personas, posiblemente, de las que están aquí esta noche, de lo único que hablan es de un Dios muerto y que han perdido la esperanza. Definitivamente cuando la gente está sin esperanza se pone negativo. Dígame si hay algo que enferme más que el negativismo. Cuando tú estás negativo sobre todo, como tú decías, sobre la esposa, los hijos, el trabajo, el futuro, el país. Los otros días en el aeropuerto de Chile escuchaba a un hombre que hablaba con otro y el que hablaba con otro era argentino. Y lo escuchaba este hombre decirle al otro, él estaba de viajes, venía para Estados Unidos y hablaba de su pueblo y el lugar donde vivía, que ahí en mi pueblo pasa esto, que en mi pueblo matan la gente, que en mi pueblo roban, y yo lo escuchaba, decía, todo era lo negativo, hablaba de todo lo malo que ocurría en su pueblo. Y qué sé yo, a mí me daba, no porque hablara mal de mi tierra, donde yo he nacido, me daba pena de que la gente solamente llegara a contemplar lo malo de las cosas. Mis queridos, cuando uno contempla lo malo del pastor, lo malo de la esposa del pastor, lo malo de la iglesia, lo único que uno hace es llenarse de negativismo y entonces pierde de vista a Dios que siempre está a nuestro lado. Amén. La Biblia dice que estos dos hombres iban camino a Emaús. Recién antes de subir aquí al púlpito con Arnaldo le decía que repasando un poquito esa biografía tan hermosa, el deseo de todas las gentes, Elena de White dice que estos dos discípulos, escuche, que estos dos discípulos no eran de los más importantes o de los que habían estado más involucrados en la obra del Señor, no eran de los más involucrados. Y uno dice, qué cosa linda, Jesús sale de la tumba y se va en busca de estos dos discípulos que no eran de los más involucrados, o sea, eran de los que estaban relegaditos, alabados el nombre de Dios. Quizás me está escuchando una persona aquí en la iglesia que piensa, ay, mi marido nunca se envuelve en las cosas de Dios, cómo me gustaría que esté acá, que sea diácono, que haga esto, aquello, lo otro, por eso que Dios no lo alcanza. No piense así. El Señor siempre está pensando y buscando al que está más lejos. Porque el que está más lejos corre más peligro, ¿entiendes? Entonces el pastor va en busca de ¿quién? De las ovejas que están más lejas y que están más perdidos. Quizás nos escucha hoy una persona que alguna vez fue adventista, Arnaldo. Que alguna vez fue bautizado dentro de la iglesia adventista. Alguien que por cosas de la vida se ha escapado, se ha ido y hoy, por cosas de Dios, no por cosas de la vida, usted está escuchándonos. Nos está escuchando porque el pastor lo está buscando, porque quiere que usted vuelva a tener la misma esperanza que alguna vez tuvo y la recupere en el corazón. Cuando ellos están platicando, yo siempre pensé que Dios no se mete en pláticas negativas. Es más, tengo que reconocer que he predicado y hasta aquí en la iglesia he dicho, mire, no se junten con la gente negativa, que eso, ¿qué cosa? Se pega, hasta lo recuerda, ¿cierto? Eso se pega. Y es cierto, pastor, hay gente que es tan negativa que llega un momento, un refrán muy popular dice que el que anda con cojos al año también cojea. Y entonces yo le decía, no se junten con los negativos, porque eso se pega. Pero mire lo interesante, esta gente son los dos negativos del grupo y el Señor se acerca a escuchar a dos negativos. Y me llama la atención que el Señor se acerca a escucharlo a ellos y le hace una pregunta como para enchincharlo más, a ver qué cosas más negativas dicen. Y le dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿De qué que ustedes están hablando? Dígame, yo quiero saber cuán negativo ustedes ven el mundo. Y miren lo que ellos contestan. Uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Miami
que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? ¿Eres tú el único forastero en Puerto Rico? ¿Eres tú el único forastero en Chiapas? ¿Eres tú el único forastero en Perú? ¿Eres tú el único forastero en Canadá que no sabe lo que ha acontecido? Y el Señor lo mira como, a veces llega, digo, ¿será que al Señor le gusta el bochinche? Porque el Señor le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dicen, de Jesús Nazareno, y mire las palabras que utiliza, que fue, ese fue ¿en qué está? En pasado, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué es lo que pasa con una persona que no tiene esperanza? Que no vive ni el presente ni el futuro, sino ¿dónde? En su pasado. Esa es la gran tragedia de nosotros, pastor. Y quizás hay alguien frente al televisor que dice, pastor, es que el pasado no puedo borrarlo, es que el pasado duele, pero le tengo malas noticias. El pasado, lo único bueno que tiene es que ya pasó. Entonces no hay forma de volver a recuperar eso si el pasado siempre lo que quiere es dejarle una lección al ser humano. Pero el pasado, si ya pasó, no siga buscándolo y no convierta, como hace mucha gente, pastor, convirtiendo su pasado en su presente. Ahora, fíjense que es interesante ver lo que Jesús tiene en mente. Jesús está buscando gente que lo ha dejado de lado. Porque estas personas lo han dejado, o sea, las lágrimas, el dolor, la pena, la angustia de sentirse desarraigados, han hecho que pusieran a Cristo como un hombre del pasado. Ellos dicen, fue un varón profeta, fue poderoso en palabras, pero ya está muerto, O sea, nos vamos porque todo lo que nosotros creíamos, todo lo que nosotros esperábamos, toda la fe que teníamos, se terminó, se acabó. Ya no hay más iglesia, ya no hay más crucificado, ya no hay más esperanza, se acabó todo. Volvemos a casa. Los discípulos volvían a su casa con su esposa, con sus hijos y con su gente. Volvían a Arnaldo de la peor forma que puede volver un ser humano, sin esperanza. Wow. De la peor forma que puede volver un padre, sin dinero en el bolsillo para darle de comer a los hijos. Habían invertido 3 años y medio de su vida, habían dejado a su familia 3 años y medio, yendo detrás de este profeta, esperando que en algún momento no solamente tuviesen ganancias espirituales, sino que también redituasen algún buen pasar para la familia. Pregúntese, ¿quién mantuvo la familia de estos hombres mientras ellos estaban andando con Jesús por todos lados? Lo más probable es que eran los hijos, que eran mayores, o la mujer limpiaba casa, o trabajaba en un supermercado, y 3 años y medio después están a punto de volver a la casa con los bolsillos vacíos, pelados completamente, económica, espiritual, emocionalmente, y con un trauma. Por eso el cielo los mira. Y Jesús dice, no, espérate una cosa, yo no puedo dejar que estas personas regresen a su casa y le cuenten este tipo de evangelio. ¿Qué tipo de evangelio le contamos a nuestros hijos, mis queridos? ¿Por qué nuestros muchachos muchas veces no creen? Porque los vecinos muchas veces no creen lo que les decimos. ¿Será que es un evangelio que está impregnado de esperanza? Que tenemos a Cristo y al Evangelio del Señor en el presente, y que encima todavía le vislumbramos el futuro a la gente. Tenemos la fe de decirle a la gente, confíe que Dios está obrando en su vida y va a ser poderoso. Tenemos la fe para decirlo con esperanza. O le decimos a la gente, mira querido, tenga confianza, Dios lo va a ayudar. ¿Quién te cree así? ¿Quién te cree? Si tú le dices, no, mira mi hermano, a mí el Señor en el pasado ha sido grande y poderoso. Amén. Y aquí en el presente, mira, el Señor está conmigo todos los días de mi vida, en lágrimas. Confíe, Dios. Cuando uno tiene esa esperanza, la gente no cree. Así es.
Yo recuerdo, estaba como pastor en Castillo, en el centro de la isla, en República Dominicana, y me llaman de emergencia del hospital y me dicen, pastor, hay un hombre que quiere quitarse la vida y queremos que usted vaya con nosotros. Y cuando uno escucha quitarse la vida y queremos que usted vaya con nosotros, inmediatamente uno se pone rápido y sale para allá. Y el hombre está allí en la ventana de su casa, que se iba a tirar de la ventana para matarse. Y le digo, pero caballero, baje para que hablemos. Y me dice, no, suba. Pastor, a la ventana. Este hombre no se quiere ir solo, fue lo que yo pensé. Hombre quiere irse y llevarse un pastor de la obra, de la iglesia. Y entonces le digo, pues mire, voy a subir. Y entonces los bomberos que estaban allí estaban conmigo y me dijeron, pastor, no se preocupe, que cualquier cosa va a estar ahí. Digo, mis hijos, el Señor me necesita en esta obra, le digo. Y estaba allí y le digo, caballero, ¿pero por qué usted quiere quitarse la vida? Me dice, pastor, acabo de perder mi casa en una apuesta. Entonces es ilógico para mí pensar que una persona en su sano juicio ponga lo único que tiene, que es su techo, en una apuesta. Y le digo, pero ¿y cómo fue que la perdiste? Pastor, me mataron el gallo. Le digo, pero alabado sea el Señor, así dice Ivy. ¿Cómo tú vas a meter tu casa confiando en un gallo, pastor? Entonces, y él me dice, pero, ay, y yo me quiero morir cuando mi esposa se entere, cuando mis hijos se enteren. Pero le digo, ¿y por qué no pensaste en esto antes de meter el bendito gallo? Y cuando estaba allí, pastor, a veces he llegado a pensar que, ¿por qué el apóstol San Pablo dice que para muchos el evangelio es una locura? Porque yo dije una locura. Y yo le dije, mire, si usted baja de ahí, le voy a demostrar que mi Dios le va a devolver la casa. Y el hombre me dice, ¿usted está seguro que el Dios suyo me puede devolver la casa? Le digo yo, baje que se lo voy a demostrar. Óigame. Mientras bajaba tú no sabías qué decir. No, yo estaba orando y le digo, Señor, ¿tú viste en el lío que yo me metí? Saca a tu siervo de aquí. Pastor, y cuando el hombre comenzó a bajar, llegó el dueño del otro gallo, del que le ganó la pelea. Y estaba allí, vio a aquel hombre llorando y le dijo a aquel hombre, mire, algo me dijo a mí que me devolviera. Yo iba para Nagua, para mi casa, a contarle a mi esposa que le tengo una nueva casa. Y algo me dijo que me devolviera y que viniera donde usted. Y cuando llego, lo encuentro a usted en esta situación. Yo quiero decirle que yo le voy a devolver la casa. Amén. Y queridos, permítame decirle algo más. Ese hombre se convirtió en el primer anciano de mi iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque no importa, el gran problema del ser humano es que cree que porque hay olas que han opacado tu esperanza, que porque las cosas no han salido o no están saliendo como uno quiere, Betty. El problema de esto es que el Dios de nosotros todavía vive, Betty. Y está dispuesto a venir donde nosotros, venir donde ti que está en el computador, venir donde ti que está en el televisor y decirte, óyeme, pregúntame qué quieres y yo te voy a devolver lo que tú necesitas, aunque hayas perdido todo en las espuelas de un gallo. Hablando de suicidio, me acuerdo de otro yo. A ver, que no sea de gallo, por favor. No, este también se estaba por tirar de una ventana, fíjate. Y cuando yo llego, digo, ¿y qué hago con este ahora yo? Y a mí no se me ocurrió otra cosa que empecé a llamar a todos los vecinos y a buscar colchones para poner en el piso. Mi hermano hemos conseguido como 45 colchones, pusimos en el piso. Todos los vecinos de la cuadra pusieron colchones, que si se tiraba por lo menos. Que se rompiera la costilla. Hay gente en la vida, Ay, Arnaldo, Señor, que siempre está esperando que o le devuelvan el gallo o la casa, o le tiren un colchón para finalmente tener algo de esperanza. Wow. Y algunas veces, mis queridos, la esperanza tiene que renacer en tristes historias de la vida, en tristes historias de la vida. Usted que nos está mirando por televisión, tenga confianza, vuelva a tener esperanza. ¿Quién Amén. tiene el control de todas las cosas? Dios. Los discípulos dicen lo siguiente, escuche, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido.
Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. ¿Vive o no vive, queridos? Amén. Vive en el nombre del Señor, vive. Allí está la esperanza. Olvídese del gallo y de la casa. Oye, olvídese de que vamos a estar toda la vida poniéndole colchones. Confíe, el Señor vive. Amén. Escuche, de ahora en más, ahora Jesús va a sacar el látigo y va a dar unos cuantos guascazos. A ver si los aguanta, pastor. Me toca a mí primero. Dele. Versículo 27. Entonces el Señor les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó el Señor desde Moisés por todos los profetas y le declaraba en todas las escrituras lo que de él las escrituras decían. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros tenemos textos bíblicos hasta de memoria. Cuando llega un problema, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos vamos a acostar, Salmos 4:8. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando estamos enfermos, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el enemigo quiere venir contra nosotros, Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora todo el mundo se acuerda. Pero cuando llega la crisis, cuando llegan los problemas, cuando las cosas no salen como queremos, se borran todos los versículos. Se te lengua la traba. Se te lengua la traba, sí. Por eso, queridos, esta noche el Señor le está diciendo, tú quieres esperanza, comienza en Génesis, sigue con Moisés, analiza las escrituras y cada vez que el enemigo ha levantado su ejército de Faraón para destruir a su pueblo, Jehová ha levantado una nube de bendición para protegernos, pastor. Y alabo su nombre por eso. Amén. Pero no siempre vamos a estar recibiendo los colchoncitos en el piso. ¿Entienden? No siempre te van a devolver la casa. Y no siempre va a haber el tiempo suficiente para que alguien venga y te repita todos los versículos que hizo el pastor Arnaldo. Los discípulos finalmente llegan a un momento donde Jesús se aparta de ellos. Lean lo que dice el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. ¿Caminaron cuántos kilómetros? 12. 12 kilómetros. ¿Sabe qué cosa linda caminar 12 kilómetros con Jesús? 12 kilómetros. A mí me encantaría correr 12 kilómetros al lado de Messi, por ejemplo, ¿eh? Si tuviera la rodilla buena para preguntarle cómo se juega el fútbol y todo ese tipo de cosas, ¿viste? 12 kilómetros al lado de Jesús. Imagínense qué extraordinario estudio bíblico les habrán contado. ¿Saben? Una cosa es contar y decir lo que otros hablan y otra cosa es que el autor de la vida y el autor de las escrituras comunicaba su mensaje a esa gente. Wow. No hay nadie en el mundo que lo haya podido hacer. Piensen en esas palabras, cómo les repitió. Dice, tomó las escrituras del principio hasta el fin y les recordó cuál era la función del Mesías. Y cuando termina de hablar, justo llegan, que bien lo hacía, ¿no? Calculó justo los 12 kilómetros hasta la puerta de Maús. Y ni siquiera se despide. Los discípulos van hacia su casa y Jesús hace como que se va más lejos. Comprende, querido, hay momentos en la vida donde son las encrucijadas de la vida. Hoy cuando veníamos contigo en el auto, este tipo maneja muy bien, venía por una avenida y dice, pero si no es por acá. Y veníamos por una avenida ancha y el tipo miró y cruzó para el otro lado, ¿viste? Perdón, pastor, me acordé ahora, ¿vio? Hablamos ahorita. Una encrucijada de la vida donde había que tomar para el otro lado y entonces él empujó el auto hacia allá. Pero en las cosas de la vida siempre hay un momento donde llega una encrucijada donde tú tienes que tomar decisiones en la vida, ¿comprende? Donde tú vas a decidir qué es lo que tienes que hacer. Si finalmente te quedas con Cristo para siempre
o con las cosas del mundo. Los discípulos llegaron al momento de la encrucijada y tomaron la mejor de las decisiones. Amén. Amén. Miren lo que le dijeron. Mas ellos lo obligaron a quedarse. ¿Habrá que obligarlo a Cristo a que se quede, Arnaldo, con nosotros en algún momento? Claro que no. ¿Será que en algún momento Jesús dice, bueno, es hasta aquí que te ayudo, negrito, a partir de aquí vas solo? ¿Cómo funciona eso? Una de las cosas interesantes es que Dios nunca obliga. Ujú. Él está ahí siempre pendiente, pero Él tampoco entra sin invitación. Cuando usted lee el texto bíblico, dice que ellos obligaron a Jesús a quedarse, pero no lo obligaron porque era Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no lo sabían. Ellos lo obligaron solamente porque se estaba haciendo de noche. ¿Cómo es posible que la gente sabe quién es Jesús, sabe lo que Jesús ofrece, sabe lo que Jesús hace, pero a veces quieren tener a Jesús por una conveniencia? O que se quede aquí. Señor, quédate en nuestra iglesia porque te necesitamos. Ujú. Quédate en nuestra iglesia porque vamos a usar tu nombre para que la gente pueda hacer aportaciones económicas a la iglesia y podamos mejorar el templo. Quédate en la iglesia. Conozco esposos que vienen a la iglesia. Ah, no, yo voy a ir a la iglesia, pastor, a escucharlo. Y uno se siente orgulloso. Pero luego uno se entera por la doña que no vino para escucharme, sino porque la doña le dijo que si no venía lo iba a botar de la casa. Ah, así cualquiera se queda con él. O sea, hay mucha gente que está buscando a Jesús solamente por una conveniencia personal. Pero aún sabiendo Jesús que no lo conocían, aún sabiendo a Jesús que era por una conveniencia que ellos querían, para no decir, quedar ellos con el cargo de conciencia, ay, no lo dejamos ir y le pasó algo a ese hombre. Cuando Jesús entró, lo primero que Jesús hace en la vida del ser humano es algo que sale natural de él. Dice que tomó el pan y ¿qué hizo con el pan? Lo bendijo. Dios quiere bendecirnos financieramente, Dios quiere bendecirnos emocionalmente, Dios quiere bendecirnos espiritualmente. Y Él está dispuesto a dar esa bendición natural de Él, pero Él espera que nosotros la recibamos no por una conveniencia, sino porque el cielo siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Qué cosa, ¿no? Los discípulos llegaron a su casa seguramente y le dijeron a la esposa, tenemos un invitado para comer. ¿Qué cara habrá puesto la doña? La palabra dijo, ¿por qué no mandaste un mail? Tú llamaste por teléfono, no podés traer gente a comer sin avisar. Ujú. Habrán estado contentas de recibir un hombre más sucio del camino, lleno de tierra, había que darle algo para que se lavara los pies, etcétera. Se sentó en la mesa, bendijo y luego partió el pan. Y cuando parte el pan, dice, los ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y siempre me he puesto a pensar, ¿por qué reconocieron ese evento? O sea, en ese instante pareciera que ellos caen en cuenta de quién es Jesús. En 3 años y medio, ¿cuántas veces habrá partido el pan Jesús? Mm. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces habrá orado por el pan? ¿Entienden lo que quiero tratar de comunicarles? Mis queridos, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, no los dejen nunca sin que usted ore, sin que usted ore. No importa lo que ocurra, la bendición debe darse cuando los años pasen, cuando sus hijos sean gente grande, cuando posiblemente estén en un momento de angustia y de pena, van a recordar que mamá y papá oraban, bendecían, cómo cortaban el pan, ¿comprenden? Ese día los discípulos se dieron cuenta de que Jesús había estado con ellos. Y dice la Biblia lo siguiente, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué ocurre, pastor? ¿Qué debería hacer el ser humano cuando comienza a arder en el corazón el mensaje de la palabra de Dios? Acostarse a descansar, comenzar a escuchar buena música. ¿Cuál debería ser la reacción del ser humano cuando tú sabes que Dios te ha hablado? Después de un largo viaje, 12 kilómetros, no estaban en el Turnpike de aquí de Miami, 12 kilómetros desanimados. Cuando uno está desanimado y sin esperanza, el camino es
más largo. Y dice el texto bíblico que cuando estaban allí y el cielo le abrió los ojos y se dieron cuenta quién caminó 12 kilómetros con ellos. Siempre me pregunté cuántos de esos 12 kilómetros ya habían sido hablando cosas negativas. ¿Y cuántos de esos kilómetros fue Jesús explicando las Escrituras? Posiblemente fue el kilómetro número 10, cuando le permitieron al Señor hablar. O posiblemente fue en el kilómetro número 11. O posiblemente fue cuando ya llegaron casi a la puerta de la casa y allí estaban para despedirse y el Señor les explicó un poco las Escrituras. Lo único que yo sé es que lo poco o lo mucho que le haya hablado fue suficiente para que se le llenara esa noche el corazón de esperanza. Y usted dirá, pastor, ¿será posible que un solo tema esta noche que mi familia está viendo en Canadá, que mis amigos están viendo en Puerto Rico o escuchando, que mi familia que está en Cuba está recibiendo, que mi familia en Honduras está escuchando a través de la radio, que mi familia en México, todo el sur de México, están escuchando esta transmisión? ¿Será posible que una sola noche pueda devolverle a ellos toda una vida vacía, sin esperanza? La palabra de Dios dice que sí. Porque dice que en ese mismo momento ellos dejaron todo, cansados de 12 kilómetros, y recorrieron ¿cuántos kilómetros para atrás? ¿Y ahora qué pasó? Porque ellos venían desanimados, le pesaban los pies. No sé si cuando usted está cansado se da cuenta que uno arrastra los pies, uno va cansado. Uno va ya que uno dice, ya yo no tengo ningún deseo ni siquiera de seguir caminando. A veces veo a Laurita cuando está cansada que me mira y me dice, papi, cárgame. Porque ya están agotados. Y quizás hay alguien, pastor, esta noche que está de la misma manera, pero que el Señor esta noche puede mostrarle que solamente un poco de esperanza de su palabra le puede hacer a ellos volver otra vez 12 kilómetros para decirle a otros sin esperanza que Cristo realmente vive. ¿Cómo cambian las cosas, no? Cuando Cristo está en el corazón. 12 kilómetros de pesimismo. ¿Cómo habrá sido esa conversación de ellos cuando volvían? La comida, mis queridos, se quedó sobre la mesa. Así es. Se quedaron las lentejas, se quedó el pan caliente que se enfrió, la mantequilla se endureció. Las mujeres los miraron. ¿Qué hacen? ¿Dónde se van? ¿No se van a quedar a comer? Hace meses que no los vemos. Y ellos dijeron, nos arde el corazón. Amén. Hay algo que tenemos que contarle a las personas. 12 kilómetros que quizás cuando vinieron con desesperanza se hicieron en 3 o 4 horas. 12 kilómetros que al regreso se hicieron posiblemente en 20 minutos. 12 kilómetros de gozo y de alegría. Y cuando llegaron, encontraron a los 11, encerrados y tristes. Y dijeron, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué contaban ellos? Lo que ha ocurrido, ¿dónde? En el camino. Mi querido, toma esperanza nuevamente en el corazón. Si llevas 5 años pensando en negativo y poniendo a Cristo en el pasado, ¿por qué no le da una oportunidad a Dios en su vida esta noche? Mientras nuestra cantante viene al piano, pastor. ¿Será que podemos esperar que mucha gente pueda regresar a su casa hoy con alegría y gozo en el corazón? ¿Sabe? Creo que esta noche es la noche para que usted pueda reconocer lo que Dios ha hecho en su camino. Usted está vivo no es porque se alimenta muy bien. Usted está vivo porque Dios ha decidido venir a su camino y devolverle la esperanza. Usted está vivo porque usted esta noche ha reconocido que Dios no es su pasado, que Dios es su presente y que muy pronto será su futuro para que vivamos con Él para siempre. Entonces permita que Dios bendiga su pan,
mientras Dainelis canta. Permita que Dios bendiga su hogar. Permita que Dios bendiga a sus hijos, a ti amigo que estás allí en Radio Paraíso, en Puerto Rico, en todo el oeste, norte y sur de Puerto Rico. Permite que el Señor hoy llegue a tu casa y te bendiga. Permite que el Señor hoy llegue a tu hogar y te devuelva la restauración que necesitas. Reconócelo en tu enfermedad. Reconócelo en tu crisis económica. Reconócelo en tu tristeza y tu angustia. Reconócelo en tu depresión. Y permite que Dios te saque y que hoy tú puedas ver a Jesús cuando regreses nuevamente hacia Jerusalén y puedas decirle al Señor: volví con mi alma triste, pero llena de esperanza, porque yo he visto la gloria de Jehová. Mientras Dainelis canta, posiblemente, pastor, hay 12 personas en este lugar, como esos discípulos de Maús, que quieren decirle al Señor: dígale a su Dios que haga una cosa conmigo hoy, que me devuelva la esperanza. Y estoy seguro que hay gente en el computador, hay alguien allí está Jafet. Escriba su nombre, diga: yo estoy hablando desde la Florida, yo quiero que el Señor me devuelva la esperanza. Yo estoy hablando posiblemente desde Tampa, yo quiero que el Señor me devuelva la esperanza. Yo estoy desde Oregon, yo quiero que el Señor me devuelva la esperanza. Y mientras Dainelis canta, no importa dónde estés, escribe tu nombre allí en el chat, en el internet, y dile: yo quiero a mí también que Dios me devuelva la esperanza. Mientras Dainelis canta, levántate y ven y sé una de esas 12 personas que Dios pueda bendecir no solamente tu pan, sino también bendecir tu corazón. Pastor, todavía me acuerdo el teléfono de Radio Paraíso. A ver. En Puerto Rico hay tantos miles de adventistas allí. Pero saben, queridos, hay muchos miles de ex-adventistas que hoy podrían tomar la decisión de volver a Cristo. Me acuerdo ese teléfono, querido, y conoce la voz de Arnaldo y conoce la voz mía. Le decimos a esa persona en San Sebastián, en Moca, en Mayagüez, donde alcanza el gigantesco altar de Radio Paraíso, que tome su teléfono, si usted es un ex, y regrese a Cristo. El teléfono Amén. es 831 9200. 831-9200. Me gustaría que Gamaliel, que está ahí, ¿cierto?, Así es. reciba aunque sea la llamada de una persona que hoy quiere volver a Cristo con esperanza. Amén. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que Él me ama. Y Él, con su manto perfecto, quebrantó mis defectos, por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy el corazón. Dador, quizás hay alguien allí todavía en la radio que tiene esa necesidad de llamar. Llame ahora. Dígale al Señor que usted quiere regresar. Dígale al Señor que usted quiere que cambie su vida. Dígale al Señor mientras Dainelis canta la segunda parte de este himno: Señor, ayúdame a volver, no con esa vida negativa, no con esos pensamientos negativos, sino con pensamiento de esperanza. Todavía es la oportunidad aquí en este Maús que tú te levantes con fe, vengas a este lugar y le digas al Señor: aquí estoy, ya volví, devuélveme el deseo de vivir, devuélveme la esperanza. Volví a Jesús con mi llanto y Él
me secó con su manto. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que Él me ama. Y Él, con su manto perfecto, quebrantó mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy el corazón. A ti entrego hoy mi corazón. A ti entrego hoy mi corazón. Oramos. El anochecer de aquel primer día encontró a las esposas de los discípulos, Señor, recogiendo la mesa, recogiendo los panes que nunca se comieron, los platos que nunca terminaron de ingerirse. Pero encontró a esas dos esposas alegres y felices, porque aquellos esposos que pudieron haber llegado ese día sin esperanza, con un Cristo muerto en el corazón, ahora, aunque no estaban con ellos, corrían por el camino de regreso, con un corazón que estaba inflamado de esperanza, porque su Cristo estaba vivo. Amén. Señor, que sea nuestra experiencia, que las mesas de nuestros hogares, que las salas de nuestra casa, que nuestros cuartos estén siempre impregnados de gente que tenemos esperanza en un Amén. Cristo vivo. El entusiasmo de esos discípulos fue tan impresionante y tan grande que ha llegado hasta nosotros, para recordarnos a nosotros que no importa si Él fue, lo importante es que Él es. Que no importa si fue varón profeta en el pasado, es nuestro hacedor en el presente. Y que muy pronto el Rey de Reyes, el Señor de Señores vendrá otra vez, y vendrá Él mismo, para que donde Él con su esperanza esté, nosotros también con esperanza estemos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.